Acabas de decir algo súper importante y creo que ese es el punto, el identificar que los mecanismos que hoy día operan, tenemos una arquitectura, un modelo arquitectónico, pero un modelo también de operación integral multidisciplinaria, una infraestructura que ha probado que es efectiva, que llevamos más de 20 años en este tema, desde los años 90. Esto surge de la sociedad civil, que empezamos sin ningún peso, que eso también es bien importante enfatizar. O sea, nuestro movimiento no tiene que ver con una cuestión de financiamiento, sino tiene que ver con una cuestión de política pública, del principal derecho que tenemos todas las personas a tener vida, y en el caso de las mujeres víctimas de violencia, a tener un espacio de protección como nos mandata la ley. Y otra cosa importantísima es que se hace la declaración de, pues bueno, se va a ayudar a más personas. A mí me parece que es importante analizar qué significa la palabra ayuda. Yo te puedo decir que los refugios no ayudamos. Los refugios restituimos derechos, acompañamos, porque las mujeres son ciudadanas, sujetas de derecho en situación obviamente de vulnerabilidad, porque así las puso la violencia de las cuales son víctimas, así las puso el aparato de acceso a la justicia, que es revictimizante, pero no ayudamos, no damos ayudas asistencialistas ni clientelares. Creo que eso se tiene que identificar y hacer un cambio abismal. Tú lo dijiste muy bien, damos una intervención integral especializada que el recurso en sí mismo no lo va a solucionar. O sea, pensemos en una mujer que tiene un recurso para que ella elija a dónde se va a ir. La pregunta es, ¿ese recurso la va a proteger de un probable feminicidio? ¿Le va a dar toda la atención integral para reparar las violencias que ella ha vivido en la parte física y emocional, sexual, que ha sido víctima junto con sus hijos e hijas? Ahí estamos hablando de un tema no de presupuesto de a dónde se va o cómo se entrega, sino una política pública de Estado que tendría que garantizar precisamente el acceso a la justicia, a los derechos humanos y a un espacio digno de protección que, bien, tú lo mencionabas, somos espacios públicos en cuanto a los centros externos, que eso no lo tiene el gobierno. Los centros externos es la cara pública de los refugios, pero nuestros refugios son confidenciales justamente por la situación de nivel de riesgo y peligrosidad. ¿Cómo lo está planteando el gobierno? Es súper incierto, hay declaraciones, de verdad, yo parece que estoy en una dimensión desconocida, declaraciones cada segundo distintas, confusas. Hay una convocatoria pública que tú bien sabes, se suspendió. ¿De la Secretaría de Salud? Exactamente, la Secretaría de Salud se suspendió el jueves pasado ante la respuesta contundente que tuvimos y la suma de varias activistas y legisladoras. Se vuelve a activar el sábado, no se suben las reglas de operación, es decir, los anexos para poder acceder, se suben el domingo. Y pues ayer escuchamos esta declaración del vocero, luego del presidente, y hace rato en sus redes sociales del gobierno de la República se habla de que los recursos para los refugios se mantienen, que están en el presupuesto de egresos de la Federación. Entonces, vaya, sí me parece que es un tema que no debe de ser tomado como con cambios tan constantes de decisiones, porque esto genera incertidumbre de qué va a pasar. Sí, Wendy, escuchaste al presidente. El presidente de alguna manera, o para él, está muy estigmatizado un gran bloque de organismos civiles, de organizaciones ciudadanas. El presidente mismo dijo, se creó un gobierno paralelo y se acabó. Esto lo va a manejar el gobierno, que para eso es gobierno, y será la Secretaría de Gobernación la que atienda directamente, la que ayude, como decías. Y tú comentabas al principio, este tipo de esfuerzos nacen desde la sociedad, al principio, sin presupuesto, sin acceso, sin financiamiento. ¿Cómo conciliar o cómo se distorsionó en el paso de los años, cómo se llegó a esta, digamos, dependencia de un financiamiento en donde está muy claro? Aquí el meollo del asunto es que a muchas personas del gobierno, de este gobierno, empezando por el presidente de ahí para abajo, les huele a corrupción el que muchos se apresten a decir, yo ayudo aquí, yo ayudo acá, denme dinero, yo tengo estancias, yo tengo refugio, yo tengo, en fin, muchas otras cosas, y eso es lo que, digamos, es como la piedra angular que sustenta este tipo de decisiones, aún con toda la incertidumbre o los bandazos que han ido pegando y que tú subrayas. Pero regreso al tema, ¿cómo se fue gestando el que lo manejaba la sociedad sin dinero, sin recursos del gobierno, y cómo llega al punto en donde, según la perspectiva del presidente, esto ya se convirtió en un gobierno alterno, en instancias no oficiales que manejan esos recursos?
Pero es bien importante, quienes impulsaron precisamente que el Estado asumiera su corresponsabilidad en el tema de víctimas fue precisamente la sociedad civil. Nosotras instamos al gobierno en los años 90 justamente a que precisamente se destinara un presupuesto a quienes operábamos altruistamente, pero que esto obviamente requiere de una infraestructura, de todo un mecanismo de protección, de mecanismos claves de seguridad, circuito cerrado, de profesional capacitado, etcétera, ¿no? Es decir, los medicamentos y todo, que tenemos que reconocer que el Estado mexicano ha tenido muchas fallas. Parece ser que no se reconoce, pero México tiene muchas recomendaciones de la CEDAW, de la Belén do Pará, de los incumplimientos que ha tenido hacia el tema de protección a víctimas. Entonces, esto no es nuevo. La sociedad civil se organiza para cubrir una demanda que se requiere por las problemáticas que existen y se trata de sumar acciones y coadyuvar con el gobierno corresponsablemente. Yo escuchaba que también el presidente que se hizo contrataciones. Bueno, yo no sé qué significa contratación. En el caso de los refugios de sociedad civil, no estamos contratadas. O sea, hay un presupuesto que además está etiquetado por ley en el presupuesto de egresos de la Federación, pero además también somos organizaciones que damos rendición de cuentas. Tenemos auditorías, es decir, me parece que no podemos generalizar, y sí lo tengo que decir, hay fundaciones y organizaciones enormes, es decir, tan grandes que puede haber una situación de malos manejos, pues, que tienen, como él decía, miles y miles y que tienen oficinas en Reforma. Nuestras oficinas realmente no están en Reforma, nuestras oficinas están en la comunidad y no son oficinas, que hay que hacer la gran diferencia. Son centros de atención externa donde no es poner un espacio y donde hay una cuestión de transparencia. Yo creo que se tiene que diferenciar entre la corrupción, la impunidad y la transparencia, y no todo el mundo meternos en una misma bolsa, porque más allá de estar focalizando todo en la parte del recurso, se está dejando de mirar la protección y el bienestar de las víctimas que están en situación de riesgo y que ante estas decisiones, sin una visión de género y derechos humanos, pues estamos revictimizando y poniendo una situación de riesgo muchísimo más grande de las que están. Pues yo sí creo que se tiene que hacer un alto. Sí, asumamos, Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios, que esta es una decisión tomada. Asumamos que mañana la Secretaría de Gobernación tiene que tomar una determinación, tiene que diseñar una estrategia para entregar recurso a las mujeres que lo necesitan y no a las instancias que brindan estas asesorías, estos acompañamientos integrales, sino a las mujeres. ¿Cómo te imaginas tú en esta realidad que una mujer que está siendo amenazada por violencia extrema, que tiene hijos, que quizá todavía está en su casa, que tiene la amenaza de un compañero golpeador, etcétera, o de cualquier otra circunstancia, de las miles, de las cientos que ustedes conocen mejor que yo, ¿cómo te imaginas que funcionaría un mecanismo de ayuda bimestral, de un padrón de beneficiarias en el que se inscriben, se describen, estoy amenazada, ya no estoy amenazada, me dan... a la persona, a la víctima, en específico a mujeres, un programa de atención que se les pueda dar directamente el recurso. Esto lleva a mayor explotación, violencia, discriminación contra ellas. O sea, pensar en que les van a dar el recurso directamente a ellas es una situación de mayor riesgo, donde yo diría, o sea, les dan el recurso, eso las pone en mayor riesgo, en mayor vulnerabilidad, ¿hacia dónde van a ir esas mujeres? Si a eso le sumas que sí hemos preguntado dentro de las mujeres que están en los refugios de la Red Nacional, de ella cómo vería que se le diera el recurso, y yo te puedo decir que todas han contestado que es insuficiente, que no tendrían vida, que ellas ahí aprendieron a vivir y que las mataría por esos pesos, ¿no? Porque al final sabemos que una de las cuestiones fundamentales es la desigualdad de género y el control sobre el otro y sobre la otra. Entonces, pues no sé, imaginármelo, es un hecho que se da. Hay mujeres que, por ejemplo, tienen órdenes de protección y restricción por ser víctimas de violencia extrema y que los agresores las asesinan. O sea, que por no salir de ese hogar entran, y hay muchos casos, los podemos revisar en los medios, están las carpetas de investigaciones donde no hay un acceso a la justicia. Entonces, pensemos que existiendo estos mecanismos de protección que garantizan este acompañamiento, esto no está funcionando, es decir, no se les restituye los derechos a aquellas mujeres que dicen, yo sí puedo quedarme en mi casa con mi mamá, con mi vecina, hago una orden de protección y resulta que eso me vale, y entonces la asesinan, muchas veces asesinan a sus hijos e hijas. ¿Qué pensamos de que estos espacios se eliminen? Bueno,
bueno, pues los índices de violencia incrementarían, pero además estaríamos simplemente dando nuevamente apoyos que no subsanan el tema de la violencia, que con eso no van a recibir una atención integral especializada, ni van a reparar las violencias físicas y emocionales y las discapacidades que tienen ellas y sus hijos e hijas. Entonces el panorama es devastador, fuera de cualquier derecho humano. Acabo de tener en la mañana, al mediodía, una reunión con ONU y están pues realmente sorprendidos del tema, ¿no? O sea, nos buscan, nos dijeron, es inadmisible, es una violación precisamente de los derechos humanos, y me parece, y yo lo dije desde el viernes pasado, pues es una política que, lejos de hacer una justicia, pues está teniendo daños colaterales inmediatos. Finalmente, Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios, y de manera muy breve te pido, ¿qué recursos quedan? ¿Qué posibilidades? Si se puede esto protestar, se puede apelar a tratados internacionales, se puede apelar a qué, dentro, fuera del país? Sin duda, en la Red Nacional de Refugios, y porque nuestro compromiso son las mujeres y el derecho que tenemos todas a vivir sin violencia, estamos agotando y agotaremos absolutamente todos los medios y todas las alternativas para que México sea un país donde la restitución de derechos y la vida al vivir libres de violencia sea efectivo.